Bendiciones desde nuestro rinconcito con las mejores noticias como todos los días, desde nuestro amado Valle de Veraca, sabiendo que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida y que el día de hoy tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es que dejemos que Él venga, nos transforme por medio a su palabra. El Espíritu Santo de Dios nos dé discernimiento, se nos revele, y entonces hay un nuevo comienzo y podemos decir: en Cristo Jesús soy una vencedora y soy un vencedor. Qué gozo el estar acá sabiendo que somos esa guagüita anunciadora que ya casi celebrando y dándole gracias a Dios por estos 15 años que a Él le ha placido que estemos hablando de su palabra y estando en sus negocios. Muchísimas gracias, Padre Celestial. Sobre todo, Señor, porque un día más podemos abrir nuestros ojos, Señor, y decirte que tus misericordias son nuevas cada día. Y que solamente, Señor, el favor y la gracia derramada, Señor, desde el trono del oportuno socorro es que sostienen nuestras vidas, Padre. Que cada persona que está ahí, Señor, en todo el territorio de la República Dominicana, en cada continente, donde quiera que nosotros lleguemos, Señor, podamos decirle desde este Valle de Veraca que en tu nombre son benditas todas las familias de la tierra, Señor. Estamos agradecidos, Señor, contentos, Padre. Somos bienaventurados, Señor, de que tú nos amaras primero. Así es, Señor, que nos postramos delante de ti a darte honra, alabanza, y que tú, Señor, las recibas, que podamos abrir nuestros labios, Señor, y decirte que te amamos. Gracias, Jesús, por ese sacrificio tan grande que nos hizo el traslado más maravilloso, cual no hay un 911 en este mundo que pueda hacerlo, sino la presencia de tu Espíritu Santo a favor de nuestras vidas. Gracias, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y agradecidos estamos desde esta Plaza Hadassah de Tirosh, de Espacio Integral, R Fotografía, y todos los días estamos desde Vega TV Nacional. Voy a leer varios versículos de este Salmos porque me identifica esta palabra con un invitado muy especial que está hoy con nosotros. Y dice la Escritura en Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, aleluya, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es un hombre que conocí ya hace unos años. He tenido el privilegio de conocerle a él, a su esposa preciosa, y define esta palabra lo que es mi hermano en Cristo, Sandy Paulino. Él es un veterano de los Estados Unidos. Él es un hombre temeroso del Señor, pero más que todo ese perfil, es un hombre que ama la obra de Dios, que ama las misiones, que está siempre ahí
para extender la ayuda y sobre todo para plantar esta palabra, para formar, para ser discípulos. Entonces, el Señor, que siempre nos sorprende acá en Vencedoras, directamente desde Ranchito aquí en La Vega, trae como un invitado especial a Sandy Paulino acá en Vencedoras. Bienvenido, mi hermano querido. Gracias a tía Migue. Le voy a decir pastora. ¿Sabe por qué? Porque me inspira siempre que puedo compartir con usted, siempre que puedo tener ese momento en donde la veo adorar o la veo impartir cualquier enseñanza o dar un consejo o simplemente en un compartir familiar. Me da esa inspiración de poder seguir hacia adelante, de que la obra de Dios es maravillosa y de que Dios hace maravilla. Amén. Porque este programa que hace es muy edificante. Es un programa que he podido ver a través de las redes cómo llega al corazón de las personas. Aleluya. Porque cuando una persona habla de corazón, está hablando de Dios. La palabra de Dios dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Así Entonces, es. cuando profesamos el amor que hay dentro de nosotros, el amor solamente viene de un solo lugar, que es de Dios, porque el que es de Dios aprende a amar. Amén. Y eso es lo que tratamos de hacer. Aleluya. Es hermoso estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por tenernos aquí. Y es algo que para mí es muy, muy edificante. Amén, Sandy. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que Dios pone siempre en mi corazón. Le decía antes de comenzar que siempre que voy a los lugares, siempre le pido a Dios por una palabra. Le decía que no voy a lugares que me invitan si Dios no me lo permite, porque a Dios me debo y de Dios soy. Entonces, Aleluya. si Dios es mi Señor, a Él, a Jesucristo es quien yo me debo y Él es quien me guía. Porque, como dice el apóstol Pablo, todo me es permitido, pero no todo me es lícito, o sea, no todo me conviene. Hay momentos donde yo quisiera ir a lugares y le digo al Señor y el Señor me dice no, aún no. O me dice no, y hay personas que me dicen, pero ¿cómo Dios te va a hablar así? Digo, no le dijo el Espíritu a Pablo que no vaya a Macedonia, sino que vaya a Macedonia y no a Asia. Así es. Pablo quería ir a Asia y el Señor le dijo, no, ven a Macedonia. Amén. Entonces el Espíritu es quien dirige a los hijos de Dios. La misma palabra lo establece, de que lo que hacen la voluntad de Dios, lo que hacen, lo que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Amén. Entonces hay una palabra en el Evangelio de Juan que me encanta y todo dominicano debe conocer esta palabra y se encuentra en el Evangelio de Juan, en el versículo 32, pero lo voy a leer en contexto, lo voy a leer el 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga bien, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué le digo esta palabra? Porque se ha confundido mucho lo que es la libertad y el libertinaje. Hemos perdido la identidad que Dios nos da, la autoridad que Dios nos da, y hemos abusado en varias ocasiones de esa autoridad, de esa libertad que Dios nos da, de nosotros poder ejercer un oficio en nombre de Cristo Jesús para llevar la persona al conocimiento pleno de Dios. Yo recuerdo cuando era joven, no hace mucho tiempo de eso, yo vivía como muchos viven. Yo era muy buena persona. Yo a todo el mundo le atendía, a todo el mundo le servía y pensaba que era bueno, pero no entendía que
a quien yo le hacía más daño era a mi familia, con mi comportamiento. Y llegó un tiempo en donde ya mi familia no soportaba más. Y ah, recuerdo que tomé sobre demasiado ese fin de semana. Y recuerdo que lo último que recuerdo fue que el domingo en la mañana me fui a acostar como a eso de las 10 de la mañana y desperté el martes como a las 5 de la tarde. Wow. Recuerdo que mi niña tenía 14 años, que iba a cumplir 14 años, todavía no lo había cumplido, y se recuesta en mi pecho y me pasa la mano y me dice, papi, I love you. Dice, tú estás siendo muy, muy buen ejemplo para tu hijo. Y yo estaba acostado, tía amiga, y yo sentí el único deseo que una persona que tiene sentimiento puede sentir en ese momento. Lo único que yo pude decir fue, Dios mío, si es verdad que tú existes, abre la tierra y trágame. Huepa. Porque no quiero verle la carita a este angelito que me ha dicho esto. No quiero verle la cara a mi hijo, del cual yo soy el ejemplo. Y yo quería morirme, yo no quería estar vivo. Wow. Y ella me invitaba siempre a la iglesia, porque ella asistía a la iglesia a la iglesia cristiana que dirige el pastor Carlos Kelly. Él es discípulo de Rafael Montalvo. ¿Sí? Entonces el pastor Kelly, con su amor, con su ternura, me ayudó a reconocer cuál era mi verdadera identidad. ¿Quién era yo en realidad? ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Y él sembró en mí el fundamento de esta palabra. Wow. De que si tú conoces la verdad, entonces serás libre. Entonces podrás entrar y salir, ir a lugares que otras personas dicen tú no puedes, pero ellos no entienden que tú sí puedes porque Dios está contigo. Cuando el salmista dice, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Así es. El salmista tenía seguro una cosa: Dios es luz. Y donde hay luz va a haber sombra. Pero si usted camina confiado en que la luz de Dios es la que alumbra tus pasos, entonces no hay miedo a qué seguir. ¿Por qué? Porque eres libre. Porque la palabra de Dios te hace libre. Entonces tú puedes ir y venir sin miedo alguno, sin temor alguno, porque lámpara, dice el mismo salmista, a mis pies es tu palabra, oh Señor, y lumbrera en mi camino. Entonces cuando conocemos la verdad, podemos comportarnos de cierta forma en que podemos utilizar lo que fuimos en el pasado para dar una enseñanza de la hermosura de Dios, de la misericordia de Dios, de cuando Dios extiende su misericordia a nosotros. Es como en los tiempos de los reyes, que cuando el rey extendía su cetro a la persona, entonces le daba potestad a la persona, bien sea de hablar o de hacer cualquier actividad en nombre del rey. El Rey Supremo, cuando conocemos su verdad, extiende su misericordia a nosotros. Amén. Y por eso estos 15 años de este hermoso programa edificante de vencedores, digo vencedores porque yo soy un vencedor. Aleluya. Aleluya. Entonces, este programa hermoso le quedan muchos años más. Amén. Muchos años más, porque cuando se está hablando de Dios, cuando se está impartiendo la verdad de Cristo, nosotros entonces comenzamos a entender el propósito de nuestra vida. Porque cuando conozco la palabra, y mire que antes yo la leía mucho, leía los salmos, pero no entendía nada. Dice, ¿por qué no entiendo? Hasta que comencé a invocar el Espíritu Santo en mi vida. Aleluya. A pedirle a Dios con un corazón consciente de que yo no quiero llenar mi corazón para vanagloriarme, sino para conocer a Dios. Es como cuando yo conocí a mi esposa. Nosotros conversábamos mucho porque queríamos conocernos el uno al otro. Cuando usted conoce a una persona que le interesa, bien sea por romance o bien sea para una amistad, usted comienza a dialogar con esa persona, a hacer un intercambio de palabras para uno conocerse mejor, para uno saber cómo tratarse mejor, cómo llevarse mejor, porque ese es el propósito de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Pero si no nos conocemos, quizás usted me ve por la calle y usted diga, ese hombre es un ogro o esa mujer es antipática,
pero quizá está pensando en otras cosas. Cuando conocemos la verdad de Dios, vemos ese tipo de personas Así y es. la palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios nos dice, ora por esa persona. Amén. O nos dice, Así dale es. un abrazo a esa persona. O Así instala es. una conversación con esa persona. Yo recuerdo una situación con un señor que conocí en la calle y lo veía distraído. Y no sé por qué me acerqué a él. Me acerqué a él como ah, sin motivo alguno, por decirlo así. Y cuando me acerco a él, él comienza a hablarme de sus problemas, de la necesidad que tenía físicamente. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué yo hago aquí? Yo era recién convertido. Y Dios mío, ¿qué hago? Esta persona me está contando situaciones que yo no entiendo. Yo no sé qué decir porque no estaba preparado. Pero había alguien, había un propósito ah, para yo estar ahí, porque había alguien dentro de mí que ya estaba comenzando a florecer, que me decía, escucha, Aleluya. y ahora yo voy a poner una palabra en tu boca. Y desde ese momento comencé a entender que el Espíritu Santo, que nos fue prometido por Cristo Jesús, que moraría en nosotros, era quien dirigía mis pasos. Comencé a hablarle al Señor y a decirle palabra al Señor. Y como al mes el Señor me manda un email, un correo electrónico, dándome las gracias, porque por las palabras que le di, él pudo solucionar su situación Gloria a y tiene Dios. una familia hermosa. Y yo decía, pero ¿y qué yo dije? Es la maravilla de Dios, hermano. Por eso te digo que si el Hijo de verdad te libertare, eres libre. Muchas veces somos cautivos de nuestros propios pensamientos. Somos prisioneros, esclavos de nuestro comportamiento. Porque yo soy así, porque mi papá era así, porque mi mamá era así, porque así me crearon, así me formaron. No, tenemos un Señor que nos liberta, que nos da la identidad, la semejanza de Dios. Y yo creo que esa es la particularidad del cristiano que ha conocido a Cristo, que es muy distinto a lo que yo digo, el cristiano que aún anda en búsqueda. Porque cuando nos convertimos en un seguidor del pastor, en un seguidor del líder, todos seguimos a un líder porque todos tenemos ese, 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 ese ADN de oveja, de seguir la persona o de seguir a alguien. Pero cuando nosotros entendemos nuestra identidad, Aleluya. ya dejamos de seguir a una persona. A una persona que se para frente de mí una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, o cuando sea, sino que vamos allí a dar una ofrenda. Yo soy de lo que en mis enseñanzas imparto que usted no puede ir a la iglesia a buscar. La iglesia no es una estación de gasolina. Usted debe ir a la iglesia a llevar, pero a llevar que lo primero que usted tiene que llevar es una alabanza genuina a Dios. Aleluya. Porque usted va a la iglesia para dar una ofrenda a Dios. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas materiales. El primer diezmo que usted debe dar es una alabanza de corazón a Dios para que Dios sea glorificado. Entonces, estamos utilizando las iglesias o los templos como estación de gasolina donde vamos una vez a la semana, 2 veces a la semana, llenamos el tanque, nos vamos para la casa y hasta ahí llegamos. No, mis enseñanzas, yo trato de enseñarle a mis alumnos de que su vida tiene que ser una alabanza a Dios. Su modo de vivir tiene que glorificar a Dios. Su manera de actuar tiene que glorificar a Dios, traer honra a Dios. ¿Por qué? Porque entonces, si eso no sucede, no somos libres. Y si no somos libres, no somos vencedores. Y si no somos vencedores, entonces somos esclavos. Así es. Escuchándote, hay algo que mi corazón, desde el día que me convertí de verdad al Señor, me toca de una manera tan maravillosa, tan fuerte, cuando escucho un hombre testificar lo que antes era y lo que ahora en las manos del Señor es.
porque como mujeres siempre nosotros pensamos en ese príncipe azul, en ese esposo perfecto, en ese compañero para toda la vida. Pero cuando vienen los tiempos difíciles y tú decías, cuando tu hija se pone en tu pecho, ella no está viendo el papá que llegaba pasado de tragos. Ella a lo mejor ni siquiera se está percatando del olor que salía de la respiración, pero de una u otra forma el Señor la usó para traer una convicción y profetizar sobre tu vida. Amén. Y cuando nosotros estamos alertas a lo que Dios quiere en nuestras vidas, y cómo fue como un choque, Sandy. Yo me imagino que fue un choque, que fue un tendido eléctrico 220. ¡Wow! Yo creo que es más fuerte. Porque más. Fue algo que le digo, en ese momento yo no tenía valor, no tenía fuerza, no tenía el carácter para contradecirla o para darle una excusa. Lo único que pude hacer fue callar y orar en mi corazón y pedirle a Dios que acabara conmigo en ese momento. Porque para mí era mejor. O sea, salir del problema, huir del problema. Claro. Pero Dios tenía otros planes. Claro. Dios dijo, no, tú vas a enfrentar esa situación. Aleluya. Y vas a arreglar esa situación. Aleluya. ¿Cómo? Viniendo a los caminos del Señor, conociendo la verdad de Cristo. Y le doy gracias a Dios de que pude tener el privilegio de conocerlo. De que en mí fue puesto un cimiento cristocéntrico que hasta hoy sigo construyendo sobre él. Y le doy gracias a Dios por mi hija. Yo le digo a ella que ella es mi Natán. Aleluya. Como Natán a David, que siempre iba y le daba su bofetada. Y le doy gracias a Dios por eso, porque sé que Dios tiene algo maravilloso con nosotros, porque en ella misma Dios ha puesto una inquietud de hacer un programa para jóvenes. Aleluya. Y quiero aprovechar para este 11 de junio. Aleluya. Si me lo permite. Claro que sí. Está invitada. Claro que sí. El 11 de junio en el Club Juan Pablo Duarte en Ranchito, mi hija Jennifer Alexa Paulino tiene un evento para jóvenes para identificar su identidad. ¿Quién eres? Eres llamado por Dios para cosas grandes. Amén. Así que están todos invitados. Ven, conócete a ti mismo, no a nosotros, a ti mismo, a través de lo que Dios puede hacer. Amén. Y cuando nosotros tenemos esa identidad en Cristo Jesús, entonces entramos en tener una herencia. Amén. Y esa herencia nos hace en sus manos vencedoras y vencedores. Un gozo, un placer. Yo cuando conocí a Sandy y a su esposa, fue como un bálsamo para mi vida, porque pasando por momentos difíciles, el Señor lo usó para darme una palabra de ánimo que me esfuerza todos los días y me hace valiente. Amén. Aquí siempre estaremos dándole la gloria al Señor por hombres como Él, que se atreven, aleluya, que se atreven a decir, yo era esto, aquello o lo otro, que no se avergüenzan de testificar lo que son hoy en Cristo Jesús. Así es que a ti, mujer que estás ahí, ora, instruye a tus hijos y sobre todo bendice en el nombre de Jesús, si es que también tú estás pasando por lo que esta familia pasó. Hay una oportunidad gloriosa que Cristo Jesús marca la diferencia y que tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Un abrazo grande, que Dios les bendiga. Fortalece el corazón, dile a Dios algo.